Y cierto hombre de Listra, una ciudad de segunda, digamos, calidad en cuanto a población e influencia, pero una ciudad importante en aquella época, dice, este hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 3 frases para expresar que este hombre no tenía ninguna posibilidad ni esperanza de caminar. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos han visitado. A Bernabé lo llamaron Júpiter o Zeus en la mitología griega, ¿no? Júpiter era de la mitología romana, eran los mismos dioses para ellos. Y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. En la mitología griega era Hermes, del cual viene la palabra hermenéutica, ¿no? Era el que transmitía mensajes. Bueno, y el sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, claro, no entendían el idioma licaónico y entonces empezaron a darse cuenta que algo pasaba, pensaban que estos toros que traían era para festejar con un gran asado la sanidad de este hombre, pero se dieron cuenta que estaban queriendo adorarles y queriendo entregarles ofrendas como si fueran dioses. Así que cuando se enteraron, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al creador del cielo, la tierra y el mar y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto, que para nada sirve. En el pasado Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Así que en esta mañana quiero hablar de 2 oportunidades. La semana que viene hablaremos de un tercer elemento de esta historia que está un poco más adelante, lo vamos a leer. Pero primero hablar acerca del poder del servicio, ¿no? Allí vemos la historia de este hombre paralítico que es sanado. Y siempre a lo largo de estas historias del libro de los hechos acompañan a las palabras. Es decir, que junto con el mensaje del Evangelio, aquellos discípulos y obreros del Señor, apóstoles, iban desplegando el poder del servicio, ese poder que se manifestaba con el poder del Espíritu Santo. Pero era, en definitiva, obras que confirmaban las palabras de amor y las palabras de las buenas nuevas de Jesús. Estas obras hacían que puertas se abrieran, ¿no? Y yo pensaba, cuántas oportunidades tenemos en la ciudad, y esta ciudad a la cual Pablo y Bernabé se acercan, una ciudad totalmente pagana, nunca habían escuchado hablar de acerca de un Dios, ni acerca de la fe, nada, no había sinagogas aparentemente en aquel lugar, por lo tanto tampoco se hablaba de la fe judía del Antiguo Testamento. Allí llegaron a ese lugar, en primer lugar, con hechos que acompañaban sus palabras. Dice que este hombre había escuchado a Pablo, y aparentemente ese mensaje, por gracia y obra del Espíritu Santo, despertó fe en él. Pero estos hechos acompañaban palabras, ¿no? Y la iglesia a lo largo de los siglos ha servido en las ciudades con hechos, junto con palabras. ¿Qué sería el mensaje del Evangelio si no hubiera obras, ¿no? La fe sin obras es muerta. Y la iglesia ha crecido a lo largo de los siglos a través del servicio. Allí donde nadie se acercaba, allí la iglesia estaba. Cuando las pestes invadían las ciudades, la gente se escapaba, pero la iglesia entraba y se metía y en las calles levantaba a aquellos hombres y mujeres enfermos, a los niños que eran desechados porque no eran queridos o deseados. Las iglesias y las familias cristianas los abrigaban, los adoptaban, los llevaban, y allí sus palabras eran acompañados con hechos poderosos, señales y prodigios cotidianos. En esta sociedad que es tan consumista, ¿no? Vivir generosamente cuando nos impacta el Evangelio en la vida y vivimos con generosidad es un milagro. Es un milagro de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y la gente pregunta, ¿por qué haces lo que haces? Y este poder del servicio, qué maravilloso es
pensar en esto, pensar que estos hechos o estos actos generan oportunidades, ¿no? Y mi oración es para que Dios te abra los ojos para ver allí donde todo el mundo ve y no se da cuenta que hay paralíticos, que hay gente que ha sido marginada en nuestra ciudad y en nuestros trabajos, que necesitan hechos concretos de amor, hechos del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, que puedan desplegar oportunidades, ¿no es cierto?, para poder hablar de Jesús. Hechos que desafían estructuras. A partir de este hecho concreto, cosas tremendas pasaron en la ciudad. Los órdenes fueron alterados. La sociedad romana crecía con el poder de la explotación. Una clase explotaba a la otra. Pero la iglesia entra con una nueva dinámica y una nueva visión, la visión del servicio. El servicio transforma las estructuras de nuestra sociedad. Nosotros no tomamos poder, entregamos poder. Entregamos a través del servicio el mensaje de aquel que vino a servirnos, que vino a desplegar su poder sirviendo, muriendo en una cruz. Así estamos nosotros y deseamos poder desplegar ese amor y ese poder a través del servicio. Y en segundo lugar, un mensaje al corazón. Quiero que lean después a lo largo de esta semana esta historia, porque es tremendo ver cómo el apóstol Pablo predica el evangelio a una sociedad totalmente pagana. Y uno dice, bueno, nosotros vivimos en otro tipo de ciudades. No, señor, estas ciudades en las cuales nosotros vivimos son tan politeístas y sirven a tantos dioses como servían las ciudades del Imperio Romano. Y por eso allí en el mensaje que el apóstol Pablo predica tenemos un modelo para nuestras propias vidas de lo que es el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, y también un modelo para compartir con otros, ¿no? Y quiero solamente mencionarlo así muy rápidamente. Este mensaje, los hechos acompañan las palabras, la fe cristiana, la esencia de la fe cristiana es un mensaje de buenas noticias, y con ese mensaje van los hechos, ¿no? Y en ese mensaje es algo maravilloso ver cómo apela a los anhelos más profundos del corazón y la cultura. Fíjense cómo dijeron ellos, los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. Ellos tenían leyendas, y esto es muy interesante al estudiar la historia de Listra, tenían leyendas que hablaban de dioses que se habían encarnado, Júpiter y Mercurio, se habían encarnado en forma humana y habían venido a la ciudad. Había un mensaje allí en la cultura de un anhelo, de un encuentro con estos dioses. Y ahora digo, qué equivocados que estaban, ¿no? Pero nos marca, como decía Tolkien, un famoso escritor, el que hizo El Señor de los Anillos, escribió las novelas, del cual vimos las películas. Él decía que en toda cultura hay pequeños rasgos de memoria de que hay una realidad última y trascendente a la cual todo nuestro ser anhela y desea encontrarse. Por eso decía Tolkien, nuestra sociedad está tan fascinada con las fantasías de héroes y superhéroes y historias de hadas y demás. Decía, en una sociedad tan secular, tan mecanicista, que haya estas fantasías y que tantos millones de pesos y de dólares se gasten en consumir estas historias, habla de una memoria en el corazón por orden de la creación que nos llama, que nos apela, que nos impulsa a buscar una trascendencia que no encuentra respuesta en nuestra realidad. Estos hombres y mujeres de Listra tenían en sus historias un mensaje de una realidad trascendente. Y el mensaje que Pablo y Bernabé trajeron, el mensaje del Evangelio, tocaba en los anhelos más profundos del corazón y de la cultura de aquella ciudad. Y esto quiero decirte, porque a veces decís, no van a creer, porque es una cosa totalmente irracional. Las historias de superhéroes son irracionales, y sin embargo consumimos millones de pesos y de dólares para poder verlas y poder abrazarlas y demás, porque hay un anhelo del corazón, y el mensaje del Evangelio es maravilloso llegando a esta realidad. Este mensaje desafía las formas en las que procuramos satisfacer esos anhelos. Pablo les dice, dejen estas cosas inútiles. Claro, ellos pensaban que estos anhelos del corazón, de conectarse con la trascendencia, con esa realidad última, estaba en adorar a Júpiter, en adorar a Mercurio, en adorar a estos ídolos, ¿no? Y en aquella sociedad, cada
actividad tenía su dios. La actividad del hombre del ejército tenía su dios del ejército, el dios del comercio, el dios del amor y el romanticismo, ¿no? Y estos hombres y mujeres buscaban a estos dioses y servían a estos dioses, y en realidad estos dioses no los satisfacían, sino que los terminaban esclavizando. Y esto es lo que dice Pablo, dice, estos dioses a los que ustedes sirven, con los cuales están buscando llenar ese vacío y esa búsqueda de anhelo y satisfacción, estos dioses son cosas inútiles, son vacíos. Otra frase que allí se menciona dice, no sirven para nada. En lugar de satisfacerte, te esclavizan, terminan atándote. ¿Y cuánto vemos esto en nuestra sociedad, no? Gente sirviendo a su carrera, sirviendo al trabajo, sirviendo al dinero, sirviendo al poder, sirviendo al amor y al placer, y no encontrando verdadera satisfacción. Y allí viene el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, porque ellos les dicen, hay solamente satisfacción en el Dios vivo. Dice, conviértanse al Dios de la vida. Él no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Y está hablando del trabajo. Está diciendo, este Dios al que ustedes no sirven, sin embargo, Él les da la provisión de trabajo, les da la lluvia, les da las estaciones, les da las fuerzas para trabajar y tener sustento, les da alegría en el corazón. Aun cuando no lo sirven, este Dios está presente. Imagínense, hubiera dicho Pablo, si podemos continuar leyendo allí entre líneas, imagínense lo que sería servir a este Dios. Y él dice algo, este Dios tuvo paciencia en los tiempos pasados, como diciendo, los dioses a los que ustedes sirven, estos ídolos, cuando le fallas a tu carrera, cuando le fallas a esta persona o a esta circunstancia en la vida, no te perdonan, pero este Dios tiene paciencia, este Dios perdona. Y seguramente hubiera continuado como seguía en la historia hablando de este Jesús que murió en una cruz para perdonarnos y para cambiarnos y transformarnos y traer verdadera satisfacción. Bueno, un mensaje para la ciudad tremendo. Llévatelo, meditalo en tu casa, por favor, en tu trabajo. Este mensaje que desafía los ídolos del corazón, los ídolos de nuestra sociedad y que da verdadera satisfacción al encontrarnos y a la propuesta de encontrarnos con Dios. Para este lunes vamos a orar juntos. Señor, danos la oportunidad y el poder para servir en nuestro trabajo. Ayúdanos a visualizar a aquellos que han sido marginados, los cojos, los paralíticos, que los pasamos todos los días y son parte de la cultura de nuestra ciudad, que nosotros los podamos ver con otros ojos, que podamos con ellos, Señor, poder tener la oportunidad de expresar tu amor a través del servicio. Gracias por habernos alcanzado y dado plena satisfacción en Jesús. Tú eres el Dios de la vida, que llena nuestro corazón, como dice allí el texto al final de lo que leíamos hoy, llenas nuestro corazón de alegría. Señor, permítenos identificar aquellos ídolos en nuestra vida que no satisfacen. Ahora voy a mi trabajo, voy a mi carrera, voy a servir allí en mi escritorio o en mi taller y pienso que allí está el sentido de mi vida. Señor, gracias porque tú eres el sentido de mi vida y me das la oportunidad en el trabajo de expresar adoración y servicio al prójimo. Permítenos, Señor, también en esta mañana agradecerte por tu bondad y provisión. Gracias por el trabajo, gracias por la lluvia, por la tierra que da el sustento, por las fuerzas que me das, Señor, para trabajar. Gracias, Señor, por tu bondad y tu provisión. Saludamos en este lunes de trabajo. Te dejo un abrazo muy grande y nos encontramos otra vez el lunes que viene.